Empieza 2023, empieza un año nuevo, pero aunque no sea que empiece un año nuevo, quizás estás viendo este vídeo y empiezas un curso nuevo o empieces una etapa nueva en tu vida y quieres hacerte tu propia agenda para GoodNotes, porque has visto algunas por internet que son muy bonitas y dices, hombre, ¿y esto por qué tengo que pagar yo un dinero si lo puedo hacer yo mismo, yo misma? Hoy os voy a traer mi agenda, cómo he hecho esta agenda con hipervínculos. ¿Qué son los hipervínculos? Por ejemplo, yo voy a enero y estoy en enero, yo voy a febrero y me voy a febrero, yo voy a marzo y me voy a marzo, aún tengo que acabarla. Toda mi semana a mi estilo, mi agenda totalmente a mi estilo. Y ya no solo cada mes, sino encima, si yo por ejemplo le doy a notas, por ejemplo, pues mirar. Tengo aquí notas, por ejemplo, los objetivos del año o lo que vosotros queráis poner. Es totalmente, absolutamente libre. O sea, a vuestro propio estilo. Con lo cual, os voy a enseñar a hacer esto para el programa de GoodNotes 5. Y como siempre, ya sabéis, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Bueno, primero de todo, vamos a coger el iPad. Y lo primero que tenemos que hacer es ir a la aplicación Keynote, que es una aplicación, como todos sabemos, como el PowerPoint de toda la vida de Microsoft, o Microsoft, como yo le digo, pero en este caso es de Apple. Y con este es el programa que es totalmente gratuito, por supuesto, es de las que ya te viene de serie, de hecho ya instaladas o preinstaladas normalmente en el iPad. Y con este es el programa que vamos a hacer toda la agenda. Aparte de la agenda, luego obviamente necesitaremos el GoodNotes 5 para ponerlo allí y acabar de hacer algunos fondos. Vale, lo que vamos a hacer es primero crear nuevo documento, seleccionamos un tema, en este caso vamos a seleccionar el tema en blanco. Hay un montón, pero para que nos sea más fácil, en blanco. Una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es apretar y eliminamos y eliminamos. Vale, ahora lo que vamos a hacer es poner el fondo de lo que va a ser nuestra libreta. Por ejemplo, si queremos darle un aspecto como de libreta, yo en mi caso voy a hacer uno parecido al que me hice para mí, que es, voy a ir aquí arriba donde veis que hay como una brocha y aquí podemos poner, por ejemplo, veis, te vienen algunos de preajustes, pero si vamos hacia los lados hay un montón de colores. De hecho, hasta podemos poner como una imagen si nos gusta alguna imagen en especial. Vale, dicho esto, podemos hacer degradado, podemos poner un color que queramos, bueno, mil historias. A mí me gustan estos porque le dan como una textura como, no sé si se aprecia en la cámara, pero veis, tienen como una textura muy bonita de fondo. Entonces, mira, la vamos a hacer pues en este color azul, que es un color bonito. Dicho esto, ahora lo que vamos a hacer es darle justo aquí arriba, donde están lo que son todos los, bueno, las formas, ¿no?, que tenemos, y vamos a podemos poner o el cuadrado o el redondo, o el que es con las esquinas más redondeadas. A mí me gusta este, y lo que vamos a hacer es abrirlo bien, ¿vale? Y vamos a ponerlo, por ejemplo, tenemos que pensar que lo que es todo este lado, mirad, voy a coger el pencil, pero solo para que seleccionar algunas partes, para que lo veáis bien en cámara. Toda esta zona aquí tienen que ir las pestañitas, con lo cual tenemos que dejar un espacio bueno, ¿no? Dicho esto, voy a dejar este espacio y aquí abajo voy a bajar hasta aquí para que se vea un poco el fondo, ¿no? El fondo de lo que sería como la portada del libro, digamos, ¿no? Cuando abres un libro, ¿no?, ¿sabéis? Y de fondo siempre se ve la portada, ¿no? Y las páginas aparte. Pues digamos que esto azul va a ser la página. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es esto con los dedos desde fuera, ¿veis? Podemos ampliarlo y ajustarlo para que nosotros veamos bien realmente hasta dónde puede llegar lo que es la hoja, ¿no? Digamos, yo la pondré que sobresalga un poquito, así, sí me gusta. Luego con esto verde lo que podemos hacer, el punto verde, es ajustar más, que sea más redondo, más plano. En este caso, bueno, pues a mí ya me gusta cómo estaba redondo, la verdad. Y ahora lo que sí vamos a hacer mientras sigue esto seleccionado es darle a la brochita otra vez
Y en este caso, en la brocha, lo que vamos a hacer es en estilo y vamos a poner pues el color que nosotros queremos. Pensar que esto va a ser la hoja que vamos a ver. En este caso, a mí, por ejemplo, lo suyo sería blanco, pero a mí, por ejemplo, lo que es el blanco blanco no me gusta como para un papel, ¿no? Quiero darle como ese tono como un poco amarillito, ¿sabéis? Dicho esto, pues es muy fácil, simplemente tenemos que ir aquí a estilo, relleno, imagen, esperar que yo me acuerde, ahora. Y le voy a dar, por ejemplo, mira, esto os lo señalo con el pencil para que lo veáis mejor, por ejemplo, ¿veis? Un amarillito así, o incluso un poquito más suave, o incluso un azul. Mirad qué bonito. Pues mirad, lo voy a dejar como si fuera un papel azul de libreta. Me encanta. Dicho esto, vamos hacia afuera y ya lo quitamos. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es poner lo que son las pestañitas. Aquí viene la parte difícil, sobre todo porque te puedes básicamente morir en el intento de acertar cuántas pestañitas, sobre todo, obviamente vamos a hacer 12 por mes, o sea, una por mes, pero sobre todo el ancho y largo. En el largo es más intuitivo, pero en el ancho no. Y ahí es donde viene la cosa. Pero tenéis suerte y yo os voy a decir exactamente qué ancho y largo voy a hacer. Espero acordarme, porque claro, yo lo hice hace tiempo. Vamos a coger y vamos a ir a forma. Todo esto yo lo haré con el pencil, pero para que en cámara veáis que con las manos a veces se puede no apreciar bien, ¿vale? Y aquí sí que podemos coger lo que queramos, la verdad, pero obviamente lo que vamos a coger pues son algunas formas más normales, tipo podríamos coger esta de geometría o podríamos coger alguna básica, la cuadrada, por ejemplo. En este caso yo voy a coger otra vez la redondita porque me gusta. Vale, y aquí es donde viene el kit de la cuestión, que es de esta tenemos que calcular que nos tienen que entrar de esta aquí 12 pestañas, pero no solo 12 pestañas, no, porque en esta agenda no vamos a poner solo los 12 meses, vamos a hacer más cosas, vamos a poner un mes de más donde vamos a tener todo el calendario, o sea, por ejemplo, el calendario que veamos todo el año de golpe, que le demos a esa pestaña y que podemos ver, por ejemplo, el día 3 de septiembre, ¿en qué cae este año? Pues ahí. Dicho esto, aparte vamos a hacer más pestañas, pero esto ya os lo dejo a vuestro estilo. ¿Por qué? Porque quizá os apetece tener una pestaña de objetivos de este año, otra pestaña de libros que estoy leyendo, otra pestaña de deporte o cosas saludables que me he propuesto, por ejemplo, de controlar el agua, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es infinidad. Pero pensar que las pestañas que hagamos son el inicio de la pestaña. Después de la pestaña estaría la pestaña y debajo tenemos ahí dentro lo que serían como hojas dentro de la pestaña, ¿no? Imaginaros que ponemos un post-it en una agenda que abrimos enero, pero detrás de enero tenemos la primera semana de enero, la segunda, la tercera, la cuarta. Vamos a hacerlo así, no va a ser solo enero, una página y todo enero, no. Con lo cual vamos a hacer pestañas de, por ejemplo, que ponga otros o objetivos y luego abrimos y allí os lo podéis calificar vosotros, podéis poner infinidad ya, como lo que os he dicho, libros que estoy leyendo, películas que he visto, series que he visto, yo que sé, si por ejemplo cosas de la universidad, pues lo que sea, ¿no? Eso ya cada uno. Dicho esto, volvemos aquí y vamos a ajustar lo que es la pestañita. Entonces aquí viene el kit de la cuestión, que es hacer bien la etiqueta, el tamaño de la dichosa etiqueta. Esto es lo que me ha martirizado a mí más. Vale, vamos a ajustarla a 65. Aquí, 65 el largo, ya lo veréis vosotros, más que nada que sobresalga un poco. Ahora vamos a copiar, vamos afuera, pegamos. Y lo ponemos a una así, más o menos de cerca, vale. Damos afuera y pegamos. Y ahora cuando tengamos 3, los seleccionamos los 3, seleccionar objetos, le damos a los 3, al OK de aquí abajo y copiar y ahora pegamos 3 veces y así iremos súper rápido. Perfecto, tenemos 13 pestañas.
me hubiera gustado poner incluso una de más. Si queréis poner una de más, en vez de 60 de ancho, tendréis que poner 55, 50 por ahí, ¿de acuerdo? Ahora, antes de continuar, lo que vais a ver es un poco distinto, pero es porque me confundí, lo hice más adelante, pero el paso está correcto como yo os lo pongo, con lo cual ahora lo que vamos a hacer es introducir los textos en cada pestaña para que así luego lo podamos copiar todo y no tengamos que poner todos los textos luego de uno en uno otra vez. Le damos 2 toques, es que a veces cuesta, y ponemos enero. Vale. 2 toques, febrero. A veces quizá no nos cabe todo, pero bueno. Ahora tenemos que hacerlo con todo y de esta forma copiaremos y pegaremos también los textos en cada pestaña y lo copiaremos absolutamente todo igual. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues si tenemos 13 pestañas, tenemos que hacer 13 páginas de inicio, digamos. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ir aquí, darle a cualquiera, seleccionar objetos, seleccionar todo y OK y copiar. Vamos a ir aquí y vamos a poner en blanco hasta 13, 2, vale, ya tenemos hechas 13 y ahora ¿qué vamos a hacer? Una en una, le vamos a dar aquí, pegar, pam. Pensar que el relleno de fuera es diferente aquí, pero si lo queréis modificar no pasa nada, Le dais aquí y veis aquí donde pone disposición, igual que podemos cambiar y poner una foto de fondo, ¿vale? Pues aquí simplemente a fondo y aquí podemos coger, por ejemplo, otro tono que nos guste, Como el primero es la portada, pero podemos poner lo mismo, ¿vale? Entonces, en este caso, yo le voy a poner el mismo porque me gusta. Entonces, esto también lo podemos hacer de entrada. Ponemos fondo, vamos aquí. Y qué desastre, soy. Vale, ¿veis? Por ejemplo, enero, febrero, marzo, por decir algo, nos podemos poner el fondo azul. Abril, mayo, junio, pues la podemos poner un color amarillito ya más de verano. Y así, por ejemplo, siempre que combine bien con las pestañas que sean en el color que hemos decidido en un principio. Pero para que veáis un ejemplo, pues esto. Una vez decidimos el fondo, le damos aquí y pegamos. Y veis, nos queda bonito. Pegando, mira, este último sí que lo voy a poner, pues, por ejemplo, en color gris, porque va a ser como el que va a marcar un poco la diferencia entre todos. Vale. Dicho esto, ahora viene la hora de crear los hipervínculos. ¿Qué es el hipervínculo? El hipervínculo es lo que nos permitirá darle a la pestaña y que nos lleve a la página que nosotros queremos. Por ejemplo, le doy a febrero y nos llevará a la página 2 o, si por ejemplo queremos poner febrero en la página 8, pues la página 8. Ahí está la cuestión. Con lo cual, ahora vamos a hacer los hipervínculos. Los hipervínculos tenemos que hacerlos de 2 formas. No sirve una u otra, no. De 2 formas para que demos donde le demos a la pestaña nos salga bien. Y es en la pestañita y luego en el texto. Pero no os preocupéis porque lo vamos a hacer todos juntos. Seguimos, le damos a una pestaña y vamos a darle a enlace. Habéis visto, ¿no? Me han salido, como siempre, todo lo que me deja hacer con ello. Le doy a siguiente y le pongo un enlace. En este caso, ¿qué enlace le voy a poner? Pues le vamos a poner enlace a la diapositiva 1. Perfecto. La primera va a ser enero. Vale. Y veis, ya se me ha creado esta flechita de aquí. Esto lo que significa es que ya tiene un hipervínculo. Con lo cual, ahora vamos a hacer lo mismo con todo. Enlace y a la diapositiva 2, porque la 2 va a ser febrero. Vale, ahora vamos a hacerlo todo con todo. Ahora ya tenemos todos los hipervínculos. Tenemos 13 pestañas ajustadas a las 13 páginas, digamos, para que yo le dé y me lleve. Vale, ahora en el siguiente paso lo que vamos a hacer es hipervincular cada texto, porque lo hemos ya copiado antes el texto como os he comentado, pero el hipervínculo no lo tenemos en los textos, con lo cual ahora tenemos que hipervincular todos los textos también. Ahora vamos a ir a enero, le damos al texto de enero
Y lo mismo, enlace a la diapositiva 1, perfecto. ¿Qué me decís? Hombre, esa letra es muy fea. Lo puedo entender, no me gusta, no pasa nada. Vamos aquí a la brochita, desde la brochita siempre desde donde podemos hacer todas las cosas de modificaciones a nuestro estilo. Vamos a texto y vamos a poner, por ejemplo, el tipo de letra. Pues mira, a mí por ejemplo me gusta esta de aquí. Vamos a ponerle, obviamente si os habéis descargado alguna letra también la podéis poner aquí, ¿no? Pero por ejemplo la Chalkboard esta me gusta. Y el texto pues lo podéis poner en otro color, subrayado, en negrita, subirle, bajarle la medida, ¿no? Vale, pues esto igual. Le damos al texto 2 toques, enlazar a diapositiva 2. Febrero hemos dicho 2. Marzo lo mismo. 2 toques, enlace, diapositiva, enero, febrero, marzo, la 3. Vale. Ahora por ejemplo vamos a ir a notas. 2 toques y vamos a enlazar a la diapositiva 13 porque es la última. Vale, estos son las portadas de cada mes, ¿de acuerdo? Dentro de la portada lo que ahora os voy a enseñar es hacer una subpágina, digamos, ¿no? La portada, como os he dicho antes, abrimos la portada, es como el título de un libro, abrimos el título del libro, el índice y aquí dentro hay más páginas. Pues ahí ahora os voy a enseñar a hacer la página de cada semana. ¿Cómo? Súper fácil. Si te está sirviendo de ayuda este vídeo, siempre puedes agradecérmelo con un like o siempre aquí debajo donde pone gracias me puedes donar desde 1 euro, que por muy poquito que parezca para mí es mucho, o siempre puedes hacerte miembro de este canal que tendrás tu propia insignia y así siempre voy a responder a todos los comentarios y preguntas que me hagas. Vamos a hacer aquí, le vamos a añadir 1 y la vamos a poner en blanco y se nos va a poner aquí. Igualmente si por lo que sea estabais en otro sitio la podéis coger y la podéis mover donde queráis, ¿eh? Esto no va a afectar ya a los hipervínculos ni nada. Vale, tenemos la página en blanco. Dicho esto, entonces vamos a cambiar porque yo no quiero que sea en blanco la página, ¿de acuerdo? Quiero que sea pues el color ese azulito o incluso el color amarillito. Vamos a poner un amarillito. Podemos hacer 2 cosas y es, si queremos que en la página de cada semana también sigan habiendo todos los hipervínculos porque de allí queremos pasar a otro mes, pues lo suyo es copiarlo. Si queremos simplemente una página en blanco porque cada semana vamos a tener en blanco y tenemos más espacio por el tema de los hipervínculos, las pestañitas y todo, esto ya es decisión vuestra. ¿Cómo se hace? Ya lo sabéis. Le damos aquí a cualquiera, seleccionar objetos, seleccionar todo, ok, ahora copiar, vamos a ir aquí y vamos a darle a pegar y veis, ya lo tenemos. Esto en el caso de que eso ya vosotros depende de la comodidad. Ya os digo, esto es una agenda a vuestro gusto totalmente. Yo la voy a hacer a un estilo, pero vosotros es que es totalmente personalizable. Es la gracia que tiene, ¿no? Y aparte que te ahorras un dinero porque estas agendas suelen costar unos 15, 16 euros y bueno, y al final es algo que habéis hecho vosotros y vosotras y la verdad que da orgullo cuando lo ves acabado y dices, jolín, esto lo he hecho yo y qué bonito que está. Bueno, dicho esto, que me enrollo mucho, ahora lo que vamos a hacer es crear lo que es la agenda semanal a vuestro estilo. Yo os voy a hacer, por ejemplo, un ejemplo fácil y sencillo, pero vosotros a partir de allí podéis hacer lo que queráis. Obviamente, tanto en qué día empieza la semana, si la queréis de lunes a viernes solo, si el fin de semana lo queréis más pequeñito, más grande, etcétera, etcétera. Pensar que esto luego siempre lo podéis variar desde la propia GoodNotes, le podéis añadir páginas. Simplemente no tendrá el hipervínculo, pero por lo demás no hay problema en eso. Dicho esto, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a coger una forma, vamos a seguir con el tema de que sea redondita y vamos a hacer pues algo así, por ejemplo, pues un ancho de 300, yo creo que era 300 por unos 400 y algo así, ¿vale? En este caso, aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es cambiar el tono y le podemos poner obviamente el color que queramos. A mí me gustan los colores suaves, la verdad, ¿vale? Pero por ejemplo, el primero, lo podemos dejar en amarillo porque vamos a decir que sea, por ejemplo, un to do, ¿no? En qué tengo que hacer esta semana o cosas importantes, cosas así, ¿no?
Ahora vamos a añadir más, o podemos incluso hacer una de cada color, ¿no? Y pegar. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaos que esto es domingo, le voy a dar más espacio. El domingo, pues mira, me lo quiero poner de otro color, porque es domingo y porque lo vale. Vale, entonces vamos a ir a color y le voy a poner, por ejemplo, puedo ponerle un lila suave, un azulito, azul como tenemos el fondo azul, quizá no, pero por ejemplo, estos colores son muy bonitos. Mira, una naranjita suave, mirad qué bonito. ¿Vale? En las notas vamos a dejarlo aquí y aquí vamos a hacer lo mismo, que es poner los colores que nosotros nos dé la gana. Ya veis que lo he hecho de diferentes colores, pero para que veáis que podéis hacer lo que queráis, pero realmente se pueden hacer todos del mismo color, ¿no? Ahora, si le queremos poner, por ejemplo, un texto, ¿no? Lunes, martes, miércoles, bla, bla, bla. Entonces, aquí lo que voy a hacer es 2 toques y vamos a poner, por ejemplo, notas o importante o lo que sea, ¿no? Vamos a seleccionar, vamos a cambiar aquí el texto y lo vamos a poner el texto, obviamente en color blanco no, a mí me gusta siempre, sería un color negro o un color gris. Yo siempre utilizo color grises y aquí podemos poner obviamente también pues esto, podemos hacer esto y luego ponerlo arriba del todo desde aquí y a un ladito del todo, ¿vale? Perfecto. Y ahora lo que podemos hacer es copiar el texto este, vamos a ir más rápido, copiar, damos afuera un toque, pegar. Lo ponemos ya donde nosotros queramos, ahí, aquí. Y aquí en vez de notas vamos a escribir. Y ya está con el texto predefinido, el color y todo, ¿no? Ahí vamos a poner lunes. Vale. Y dicho esto, ya casi lo tenemos. ¡Tan! Ya queda muy poco. Ahora, para ver que va bien los hipervínculos y para ver que va bien todo, tenemos que darle a aquí, previsualizar, al ojito. Vale, perfecto. Vamos a ir a enero, ¡tatán! Vamos a ir a febrero. Nos ha llevado a febrero. ¿Y por qué diréis? ¿Por qué no me ha llevado a esta? Porque esta es la semana primera de enero. Entonces, si yo voy a enero, pero para que veáis la idea, ¿no? Notas, pam, me manda la última, que es notas. Aquí en notas podemos hacer una subnota. Pues más de lo mismo, haciendo otra nueva. En editar, ponemos una página en blanco. Debajo le podemos poner aquí lo que queramos de fondo de tal, por ejemplo. Podemos poner un color, le vamos a poner un color suavecito. Por ejemplo, así, o un lila, por ejemplo, ¿no? Y lo dejamos así en blanco, porque aquí ya podemos hacer cosas o simplemente también podemos, pues, añadir, por ejemplo, aquí, por ejemplo, una lista de to-do. Aquí ya incluso podemos hasta añadir cosas de internet, ¿vale? Porque si yo, por ejemplo, tengo una imagen de cosas de to-do, voy a foto o vídeo y he hecho una copia, imaginaros que yo he hecho una copia del calendario, ¿vale? Pues, por ejemplo, ¿veis? Este es el calendario de enero, pues imaginaros que lo quiero poner aquí. Por decir algo, esto es muy cutre, pero podemos coger listas de internet que ponga to do o las podemos hacer nosotros mismos con esto también y ya la tenemos la plantilla hecha, ¿no? En este caso, bueno, lo voy a dejar así. Dicho esto, ahora lo que hay que hacer es súper fácil y es exportar todo esto y llevárnoslo a GoodNotes, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Vamos a ir aquí, vamos a darle a exportar. Vamos a exportarlo en PDF, ¿vale? Exportar. Y ahora ya directamente nos dice dónde queremos. Yo voy a GoodNotes. Importar al documento actual. Importar como nuevo documento. A nuevo documento. Vale. Y ya lo tenemos. Aquí tenemos nuestra agenda, ¿de acuerdo? Ahora, si yo voy aquí... Ya nos saldrá aquí, ¿veis? Presentación 2. Aquí ya le podemos cambiar el nombre, si nosotros queremos. Aquí, súper fácil. Agenda. Por ejemplo, agenda de prueba voy a poner. ¿Vale? Entonces, aquí, vale, agenda. Entonces, ¿veis? Agenda de prueba, ya le damos. Ahora tenemos aquí enero. ¿Vale? Para ir a utilizar los hipervínculos tenemos que darle a este botón de aquí.
o a este, ¿ves? Ahora se utilizarían los hipervínculos, ¿veis? Y ahora no. Queremos ver todas las pestañas, aquí las tenemos, en estos 4 cuadraditos, ¿veis? Aquí tenemos la que hemos hecho antes, ¿veis? Y yo me quiero ir a enero, me voy a enero. ¿Que a enero le quiero poner una portada? Pues mirar, vamos aquí a imagen y yo le voy a poner esta, ¿veis? Mirar. ¿Y por qué no se ve el fondo negro? Porque lo hice con Procreate, que es un programa que simplemente lo tenéis que hacer y exportar en PNG. Lo exportáis a imágenes, lo que queráis hacer, ¿eh? Si queréis os hago algo rápido para que lo veáis. Y me pongo aquí, por ejemplo, yo ya me puse Jané. ¿Que queremos poner algo más? Pues yo ya me hice a mano, por ejemplo, otra imagen que es el calendario de enero, ¿veis? Y yo me puedo poner aquí para tener aquí el calendario de enero, verlo rápido, ¿vale? Y yo sé que el día 1 es domingo, el 2 es lunes, bla, bla, bla. ¿Qué quiero hacer? Ir a febrero, voy a febrero, pero claro, aquí no tengo yo puesto febrero, pero que lo queremos poner, no pasa nada, pues también lo podemos poner desde aquí. Podemos incluso con el mismo lápiz coger un color bonito y por ejemplo podemos poner así, febrero, por ejemplo. Imaginaros que tenemos stickers de, yo qué sé, de lo que sea, de... ¿Dónde están los stickers? Aquí, por ejemplo, aquí, ¿veis? Podemos poner aquí un sticker. O sea, realmente esto ya es totalmente libre, libre, libre. Volvemos a enero, acordaros, tengo que darle aquí para que me funcione el hipervínculo. Voy a enero, ahora muevo a la derecha. Y aquí ya tengo lunes, martes. Yo, por ejemplo, esta la quiero tener, pues, porque esta, por cierto que estaba aquí ahora, ¿vale? Yo esta, por ejemplo, la quiero tener, pues, de me gusta y la voy a utilizar todos los meses. Por eso os decía que solo hacía falta hacer una. Pues le voy a dar aquí y le voy a dar a duplicar. Patapam, ¿ves? Duplico. Y ya tengo para todas las semanas. Que me quiero guardar una para las moscas, la cojo y me la llevo al final de todo, que al final de todo no me molesta. Y yo me la pongo aquí, ¿veis? Al final de todo donde teníamos esta, ¿os acordáis, no? Que aquí teníamos, por ejemplo, para hacer un to-do. To-do, para quien no lo sepa, es una lista. Por ejemplo, ¿qué queremos? Es que podemos hacer, ya os digo, lo que queramos. Voy a ir aquí a los hipervínculos y aquí le teníamos que dar enero si yo hubiera cumplido toda la agenda y entonces iríamos a enero. En este caso, bueno, para que lo veáis, vamos a ir a enero, ¿vale? Hipervínculo, febrero, ¿veis? Vamos a febrero, vamos a enero. Vale, ahora, lunes, quito lo de como de esto, notas, por ejemplo, pues mira, tengo algo importante, por ejemplo, que me acuerde. Llamar dentista. Esta semana es muy importante. Y aquí ya lo bueno que tiene, que podemos seguir haciendo las cosas, ¿ves? De GoodNotes que tiene, que es por ejemplo lo de subrayar, e incluso podemos utilizar este subrayamiento para poderlo bonito o las cosas que vayamos haciendo y todo eso. Lunes. Pues lunes, ¿qué tengo? Por ejemplo, hacer vídeo. Por ejemplo, el martes. Colgar vídeo. El viernes, pues que tengo un directo. Y el directo, que es alegría, alegría, pues pongo esto aquí. Aquí, directo. Mirad qué bonito. Luego, podemos poner incluso en páginas que queramos hacer, pues un post-it. Ostras, tú, muy importante. Colgar vídeo, pero que yo aparte de colgar vídeo que me acuerde que yo que sé, el vídeo tiene que estar en 4K. Importante. Y a partir de aquí, ya como os he dicho, es totalmente, absolutamente libre. Básicamente es ponerte a hacer los hipervínculos, ponerte a hacer todo y a partir de allí, ya lo veis, realmente es que, mirad, ¿veis? Febrero. Es que es genial, la verdad. Y ya tenemos nuestra agenda hecha a nuestro estilo y como nosotros
hemos querido. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de mucha ayuda, la verdad. Espero que cualquier pregunta o duda me lo podéis poner por aquí, por supuesto. Y recordar, siempre os podéis hacer miembro del canal, que desde un café al mes para mí es una ayuda enorme. Y siempre os contestaré a los comentarios, ya que es una forma súper rápida que tengo de verlos todos. Así que, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.